Masaru Emoto nació el 22 de julio de 1943 en Yokohama, Japón, y falleció el 17 de octubre del 2014. Fue un autor, investigador y empresario conocido por sus teorías sobre cómo las intenciones humanas y la energía pueden influir en la estructura molecular del agua. Masaru Emoto creció en Yokohama, una ciudad portuaria cerca de Tokio. Desde joven mostró un interés en la ciencia y la naturaleza, pero estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Yokohama, graduándose en 1966. Posteriormente se interesó en la medicina alternativa y la energía como vibración, lo que le llevó a explorar propiedades del agua. En 1986, Emoto fundó la empresa IHM, inicialmente enfocada en la venta de productos para análisis del agua. Sin embargo, su interés se desplazó hacia las investigaciones de cómo la vibración y la energía puede influir en las estructuras del agua. Su trabajo ha sido tanto aclamado como criticado debido a sus métodos y la interpretación de sus resultados. Masaru Emoto utilizó el método de la cristalización del agua. Este método se basa en la observación de cristales de agua congelada. Su procedimiento consiste en 4 pasos. 1. Muestra el agua. Reconocer y recoger muestras de agua de diferentes fuentes de agua. Pueden ser pozos, lagos, charcos y etc. 2. Exposición a estímulos. Exponer el agua a diferentes tipos de estímulos como palabras, música, imágenes y oraciones. 3. Congelación. Congelar rápidamente las muestras de agua para formar cristales de hielo. 4. Fotografiar los cristales bajo un microscopio en un ambiente frío. Emoto clasificaba los cristales en varias categorías, como hermosos, simétricos, deformes o amorfos. Afirmaba que el agua expuesta a estímulos positivos formaba cristales hermosos y simétricos, mientras que el agua expuesta a estímulos negativos producía cristales deformes y caóticos. Emoto sostuvo que el agua respondía a la energía de las palabras y la música. Realizó experimentos en los que escribió palabras como amor y gratitud en botellas de agua o hizo que se leyeran en voz alta, y afirmó que los cristales formados eran hermosos y armoniosos. Por el contrario, cuando se exponía el agua a palabras como odio y maldición, los cristales resultaban caóticos y deformes. En estos experimentos, Emoto expuso al agua a diferentes oraciones y meditaciones colectivas. Afirmó que el agua expuesta a oraciones sinceras formaba cristales simétricos y bellos, sugiriendo que la intención humana podía influir en la estructura del agua. Emoto también expuso al agua a diferentes tipos de música, desde la música clásica hasta el heavy metal. Argumentó que la música clásica y las melodías armoniosas producían cristales hermosos, mientras que la música disonante resultaban en cristales deformes. Masaru Emoto publicó varios libros, siendo los más conocidos Mensajes del agua. Este libro presenta muchas de las fotografías de cristales de agua y discute las teorías y hallazgos de Emoto. El segundo libro, El poder curativo del agua, explora las propiedades curativas del agua y cómo puede ser influenciada por las intenciones humanas. Las investigaciones de Emoto han sido objeto de críticas por varios motivos. Por ejemplo, la falta de rigor científico. Los críticos argumentan que los métodos de Emoto carecen de controles adecuados y replicabilidad. Las condiciones de sus experimentos no siempre fueron consistentemente controladas, lo que pone en duda la validez de sus conclusiones. Selección de datos. Se ha señalado que Emoto podría haber seleccionado las mejores fotografías que apoyaran sus teorías, ignorando las muestras que no formaban parte de los resultados esperados por Emoto. La falta de verificabilidad independiente. No ha habido una verificación independiente y replicable de sus experimentos por parte de la comunidad científica. Esto es crucial para validar cualquier tipo de hipótesis científica, y esto se debe por varios motivos: desinterés, falta de financiación y por el problema del dualismo. Durante mucho tiempo la ciencia fue avanzando y se dio cuenta que lo que uno puede influir en la naturaleza no es tan relevante que lo que uno puede conocer de ella.
lo que quiere decir que las apariencias o los fenómenos que nosotros vemos tienen que ser simplemente replicables, y que esa replicabilidad es independientemente de la condición humana o de la condición de un ser consciente. Esto es un problema epistemológico. Resolviendo este problema epistemológico podríamos hablar de un método científico que explique las conclusiones y las hipótesis de Emoto. Las interpretaciones subjetivas. La interpretación de los cristales es inherentemente subjetiva. Lo que puede parecer hermoso y simétrico para una persona puede no parecerlo para otro. Esto introduce un sesgo significativo en los resultados, y este es un problema de estética, que lo hermoso se va siendo más subjetivo con el paso de la generación. Por ejemplo, las obras de Da Vinci son diferentes a las obras de un pintor o artista abstracto en esos días, y la belleza por eso resulta subjetiva. Pero en el caso de la ciencia, esto tiene que ver con la simetría. Lo simétrico para una persona es lo simétrico para otra persona, independientemente de que la otra persona piense que no es simétrico. Lo simétrico es medible, lo simétrico es algo tangible, y las figuras amorfas, como se ven en las imágenes, son amorfas. Sin embargo, para la comunidad científica tiene que resolverse este problema de la subjetividad, de las interpretaciones subjetivas. En el caso de otra crítica es el efecto del observador. En esta crítica tenemos que tener en cuenta que se basa en la física cuántica, donde hablamos de dos niveles diferentes, el nivel subatómico y el nivel macroscópico, donde los fotones y los electrones son diferentes al comportamiento que podemos ver en el microscopio, porque son sumamente diferentes. El experimento de la rendija habla de partículas como electrones, donde estos se envían a través de dos rendijas. Las partículas actúan como ondas y crean un patrón de interferencia en una pantalla detrás de las rendijas cuando no son observadas. Sin embargo, cuando se las observa, por cuál rendija pasa cada una, el patrón de interferencia desaparece y las partículas actúan como si fueran objetos sólidos, creando dos bandas distintas en la pantalla. Este cambio en el comportamiento de las partículas al ser observadas es lo que se denomina el efecto observador. Masaru Emoto afirmaba que el agua podía responder a estímulos humanos como palabras, música e intenciones, y que estos estímulos podían afectar la estructura cristalina del agua congelada. A menudo menciona el efecto observador como una forma de explicar cómo la energía y las intenciones humanas podía influir en los cristales de agua. Y para esto los críticos argumentan que son dos escalas diferentes, la escala cuántica y la escala macroscópica. El efecto del observador es un fenómeno observado en el nivel cuántico, donde las partículas subatómicas exhiben comportamientos duales, partícula y onda. Los sistemas macroscópicos, como el agua, se componen de miles de millones de moléculas y no muestran el mismo tipo de comportamiento cuántico. Aplicar el concepto de superposición cuántica y colapso de la función de onda a sistemas tan grandes no es científicamente apropiado, a no ser que en un futuro se demuestre que estas partículas y ondas también funcionan con objetos en sistemas macroscópicos, y esto hablaría de un cambio mucho más profundo de la ciencia. El cambio sería que la creencia que nosotros formamos sobre el mundo se da de forma macroscópica por la intención colectiva de toda la humanidad, y eso es algo extremadamente revolucionario para la ciencia. O sea, me refiero en resumen
a que nosotros colectivamente con sistemas de creencias creamos la realidad tal y como es, y en cierto punto tiene algo de validez porque todos los instrumentos creados, los inventos de científicos, los inventos teóricos, todo ha sido creado por personas, y estas personas han hecho un sistema colectivo de formas de vida, instituciones, instrumentos que dan realidad a esas creencias antiguas que se tuvieron en el origen. Y esto es algo muy interesante de analizar, pero hasta el momento solo tenemos esta escala cuántica en el experimento de la rendija. Otro problema de la aplicación es la falta de mecanismo. En la física cuántica, el mecanismo detrás del efecto del observador está relacionado con la naturaleza de las partículas subatómicas y su interacción con los instrumentos de medición. Emoto no proporciona un mecanismo claro y científicamente validado que explique cómo las intenciones humanas pueden interactuar con las moléculas de agua a nivel macroscópico para alterar su cristalinidad. Tenemos que tener en cuenta que para hacer esto se necesita un sistema de precisión, que cada meditación o cada palabra o cada oración se haga de tal forma que pueda ser replicable en todas las situaciones y muestre los mismos efectos en todas las distintas situaciones. A nivel, no solo hablamos de nivel Japón, hablamos de nivel mundial, que en África suceda, que en Estados Unidos, que en España, que en Australia, que en todas las partes del mundo funcione. Y esto es algo mecánico, tiene que ser mecanizado el experimento de Masaru Emoto y su investigación. Y entramos al tercer problema también, que es la replicabilidad y el control experimental. Como ya he mencionado, la replicabilidad es el principio fundamental del método científico. Todo lo que es replicable es fundamental para entender cualquier fenómeno de la naturaleza. Los experimentos de Emoto no han sido replicados consistentemente por otros científicos bajo condiciones controladas. Por condiciones controladas nos referimos a procesos y procedimientos que están regidos por un cierto orden, siempre y en todos los momentos. Sin controles rigurosos y replicación independiente es difícil aceptar sus conclusiones dentro del marco de la ciencia establecida. Hay una diferencia clave, y es la física cuántica se basa en fenómenos observables a nivel subatómico, donde el acto de observación puede alterar el estado cuántico de una partícula. 1. 2. La investigación de Emoto se centra en la observación a nivel macroscópico, agua y sus cristales, donde las intenciones cuánticas no se aplican de la misma manera. Sus conclusiones no están sustentadas por un mecanismo claro y replicable que explique la influencia de la observación o la intención humana. O sea, no podemos cuantificar la intención de una persona. Cuantificar la intención de una persona es como cuantificar el amor que sientes por una persona. A nivel de números no se puede hacer eso. Lo que sí se puede hacer, y esto es algo muy interesante para analizar, es tener una escala de intención. ¿Qué es la intención? Se puede hacer una escala reactiva de la intención con ondas cerebrales, alfa, beta y todo este sistema de ondas cerebrales, o el estudio de resonancia magnética al momento de dar la intención. Hay mucho que avanzar en este tema de la intención, de la investigación de Emoto, pero es algo que sí es realizable. Pero por el momento, hasta que la intención no esté bajo una tutela de ciertos sistemas y principios que puedan cuantificarla, las investigaciones de Emoto van a seguir siendo para la comunidad científica no validadas, y esto evidentemente perjudica, porque
si podemos hacer mucho con las investigaciones de Emoto, decir que son inválidas por estos motivos es encerrarnos en un camino, bloquear un camino nosotros mismos y no seguir avanzando en sus investigaciones. Emoto falleció el 2014 y ha pasado como 10 años desde su fallecimiento y no se han hecho investigaciones profundas sobre estos temas. Y aquí pues, no podemos entrar en lo que la ciencia o el mundo quiere que la ciencia encuentre, sino es algo que es replicable en sectores que no son científicos y que tampoco van a ser desarrollados por la comunidad científica, porque esto implica una disociación de los fenómenos naturales y de la parte abstracta, que es la intención, el amor, los afectos, la parte del alma, por así decirlo, la parte esta abstracto metafísica de la existencia humana. Y esto, si hacemos esto, si mezclamos estas dos partes, podríamos alterar todo este sistema de creencias que se tiene sobre el mundo físico. Y es bastante delicado el tema de la investigación de Emoto. Por eso los científicos tratan de no tocar a profundidad estas investigaciones. Tenemos el legado, a pesar de estas críticas. Emoto dejó un legado duradero. Sus teorías sobre la influencia de las emociones y las intenciones humanas en la estructura del agua inspiraron a muchas personas a reflexionar sobre la interconexión entre la mente y el medio ambiente. Su trabajo sigue siendo un punto de referencia en discusiones sobre la memoria del agua y la influencia de las energías sutiles. A pesar de que falleció a los 71 años, su legado continúa a través de sus publicaciones, las ideas que propuso sobre la relación entre el pensamiento humano y el mundo físico. Y Masaru Emoto es alguien muy brillante, que nació en un tiempo inadecuado para el avance de su investigación.